Hacia ti, Señor, levanto mis ojos, hacia ti que habitas en los cielos. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro, como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y sus amas. Esperamos que nos muestres tu bondad. Muéstranos tu bondad, Señor, muéstranos tu bondad. Ya estamos cansados de que nos desprecien. Ya estamos cansados de tantas burlas por parte de quienes todo lo tienen. Cansados de que los soberbios nos menosprecien. Tengamos una palabra de oración. Señor, buen Dios y Padre nuestro, nos aprestamos a escuchar la exhortación, a escuchar, Señor, el mensaje que hay envuelto, Señor, en esta palabra tuya que hemos leído hoy. Queremos pedirte el auxilio de tu Santo Espíritu. Te lo quiero pedir de manera personal, Señor, de tal manera que lo que salga de mi boca sea, Señor, lo que tú quieres. No sea como dice tu palabra, que no sean solamente palabras de humana sabiduría, sino que seas tú hablándonos a nosotros, Señor, a cada uno, pero también hablándonos como pueblo, como familia tuya que somos. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra en tu pueblo, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si se dieron cuenta, en el Salmo de hoy volvemos a encontrarnos con una súplica, ¿ya? El Salmo 120, ¿no es cierto?, con el que comenzamos esta serie de los Salmos de los peregrinos, justamente tenía esa súplica. En mi angustia clamé al Señor, decía el Salmo 120, si se acuerdan, ¿ya? Algo así también había en el Salmo 121, ¿ya? También este Salmo tiene esa idea que tiene el Salmo 121 de levantar la mirada. ¿Se acuerdan? Alzo mis ojos o elevo mis ojos a los montes. El 123 dice, hacia ti, Señor, levanto mis ojos. O sea, hay cosas que están, podríamos decir, en paralelo en estos salmos. Sin embargo, la mirada en este salmo va dirigida, si ustedes se dan cuenta, no a los montes, sino que dirigida expresamente o directamente al Señor. Este Salmo 123, desde el inicio nos está sugiriendo que los ojos de quienes son del Señor no pueden ponerse en este sentido de adoración y de socorro, sino en el Dios Todopoderoso. Es la razón del título del mensaje de hoy. Los ojos puestos en el Señor. Ese es el mensaje o el título del mensaje de hoy. Los ojos puestos en el Señor. Y quiero desarrollar el mensaje de hoy poniendo la atención en tres temáticas centrales o en tres ideas centrales que para mí están expresando allí varias verdades del Evangelio del Señor. La primera de ellas, los voy a invitar a que miremos esta idea de la mirada puesta en el Señor. Después podamos ver y descubrir que hay una ilustración dentro de este salmo que el Señor nos muestra a través del salmista inspirado por el Espíritu Santo. Después, para ver cómo el salmista encuentra consuelo ante esta súplica que está haciendo, porque está haciendo una súplica, pero también encuentra consuelo. ¿En qué encuentra consuelo? Lo vamos a mirar, lo vamos a meditar y después poder hacer aplicaciones para nosotros hoy en día. Entonces, como primera cosa, esta idea que plantea el Salmo, que plantea el salmista de poner la mirada en el Señor. De manera muy enfática, el salmista expresa que su mirada está puesta en el Señor. ¿Ya? Sin embargo, al igual que los otros salmos, en general y en los salmos de los peregrinos, pero también de manera muy particular en estos salmos, involucra a otros como él. ¿Ya? O sea, hay una expresión particular, pero también involucra a otros como él. Si ustedes se fijan en el verso 1 dice, hacia ti, Señor, levanto mis ojos, o sea, yo. Pero inmediatamente dice, hacia ti que habitas en los cielos, después nuestros ojos están puestos en ti. O sea, insisto,
Hay una mirada, hay una expresión en este cántico, en esta oración también, de una mirada particular, pero también de otros, como hemos visto en estos salmos. O sea, no es solamente algo de él, sino que de otros que están involucrados en este poner la mirada en el Señor. Y junto a eso está la idea central de que el Señor está por sobre todos y por sobre todo en los cielos. Verso 1, otra vez. Hacia ti, Señor, levanto mis ojos, hacia ti que habitas en los cielos. El Señor está por sobre todos. Es que esto tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido que está poniendo la palabra del Señor aquí? Un sentido de dominio o un sentido de este Dios o de un Dios soberano que está por sobre todas las cosas. Entonces los ojos del salmista y de quienes tienen la misma fe están puestas no en cualquier Dios, sino que en el único y verdadero Dios, en el Dios todopoderoso, en el Dios soberano. Como diría el autor o el salmista del Salmo 121, donde dice, del Señor, creador del cielo y de la tierra, dice el Salmo 121, verso 2. Hacia Él dirige este cántico. No es cualquier Dios, sino que el creador del cielo y de la tierra. Y esto es importante. Esta idea de poner la mirada en el Señor, este Dios todopoderoso, este Dios soberano, este Dios que es el Señor creador, es importante al menos por tres cosas. La primera de ellas, porque siempre es posible y va a ser muy posible que las personas que tienen una fe en el Dios verdadero sean tentadas a poner su mirada en otros dioses. Y por eso es que esto es importante, lo que está de alguna manera declarando el salmista, declarando la palabra del Señor. Siempre va a existir la tentación, siempre va a existir la exposición, o sea, estar expuestos a pecar poniendo la fe o poniendo la mirada en otros dioses, como primera cosa. Como segunda cosa, y derivado de esto, esos dioses a los que las personas que tienen fe verdadera, esos dioses en que hay tentación de poner justamente confianza, de poner la mirada, pueden parecer inofensivos. Esos falsos dioses pueden parecer inofensivos, toda vez que lo que ofrecen no son cosas malas. Pensemos en los dioses que existían en el tiempo y que muchos de ellos, con distintos matices, distintos nombres van cambiando, pueden existir hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque esos dioses falsos ofrecían cosas que no son malas. Lluvia. En el tiempo del salmista, habían dioses, falsos dioses, que para muchas personas eran dios o dioses de la lluvia, o del calor, o de la abundancia de cosechas, etc. ¿Esas son cosas malas? No. Pero eran dioses, todos los falsos dioses tienen una invención humana, una invención en el corazón del hombre. Y esas cosas que ofrecen esos falsos dioses no son malas. Y por eso es que son tan preocupantes o es tan preocupante que el corazón del hombre y que tiene incluso una fe verdadera pueda inclinarse o pueda desviarse hasta estos falsos dioses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema de esto? Es que estos falsos dioses terminan esclavizando y se tornan en dioses que al final incluso fallan, porque no son verdaderos. Estoy usando aquí la idea que usa un pastor fallecido hace poco, Timothy Keller, y tiene un libro que dice dioses que fallan. Justamente porque estos dioses que son invenciones del corazón del hombre terminan difuminándose y terminan fallando, porque no son dioses verdaderos y porque no tienen vida. El Dios que plantea la Biblia, el Dios que muestra la Biblia, el Dios que revela la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es un Dios de gracia. Es decir, no un Dios que pide al hombre algo a cambio de su cuidado, no un Dios que pide al hombre a cambio algo para que le entregue sustento, para que le entregue comida, para que le entregue lluvia, para que le entregue calor o para que le entregue salvación. Es un Dios de gracia. Es un Dios que se da a sí mismo por su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vemos en el Salmo, pero también en el resto de la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, que nos cuesta ver tanto a este Dios de gracia? Miren, quiero leer y comentar muy brevemente
lo que nos dice una parte del libro de Josué en el capítulo 24, para que veamos también aquí donde hay gracia. Digo, o leo los versos 13 y 15 del capítulo 24 del libro de Josué. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Esto es gracia. Por definición, gracia es un regalo que nadie merece, que tú no mereces, ni que yo merezco. Y fíjense lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra. Yo le he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Es decir, aquí está diciendo el Señor, yo soy un Dios de gracia que les regalo a ustedes cosas incluso que pueden llegar a palpar y que no merecen, y esa es la razón principal por la que ustedes deben respetar y honrar al Señor. Y agrega el texto aquí de Josué, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera, y aquí viene lo importante, echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle al Señor, escojan hoy a quién quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Termina diciendo aquí Josué, por mi parte, mi casa, o sea, mi familia y yo serviremos al Señor. Si se fijan, lo que Josué está expresando aquí va en línea con lo que el salmista está expresando aquí. Es decir, que su mirada, sus ojos están puestos solamente en el Dios verdadero, en el Todopoderoso, algo que Josué termina diciendo acá. Es decir, la sociedad, el mundo que había en tiempos de Josué, que había en tiempos del salmista, aquí estaba plagada de dioses falsos, que eran invenciones humanas al final, como son todos los dioses falsos. Invenciones humanas, y que el corazón se inclina justamente a poder servir a esos dioses que, digo, entre comillas, entregan, entre comillas, porque al final eso es cosa del Dios verdadero, cosas que son buenas, la lluvia, el sol, las cosechas, etc. Lo que plantea la Biblia es que el Dios verdadero también es un Dios de gracia, y esa gracia es la que debe motivar también a que la fe verdadera sea justamente hacia Él. Y como tercera cosa de importancia con respecto de esto de poner la mirada en el Señor, es que el Dios de la Biblia se revela como el único y se revela como verdadero y como el único digno de ser adorado. Cantábamos, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, tiene que ver con esto. Hacer lo contrario, es decir, no adorar al único y verdadero Dios, es ir a la perdición y derecho a la muerte, debido a que es Él el único que salva, el único que puede salvar. Y esto es para gente de toda nación, no solo para Israel, especialmente en el libro de los Salmos y el Antiguo Testamento. Fíjense lo que expresa el profeta Isaías, muy acorde también con lo que estamos viendo. Voy a leer Isaías capítulo 45, versos 18 al 22. Yo soy el Señor y no hay otro. Parte diciendo de una manera muy tajante, yo soy el Señor y no hay otro. Yo no he hablado en secreto, en algún lugar recóndito de la tierra. Yo no le he dicho a la descendencia de Jacob que me busque en vano. Yo soy el Señor, el que habla con justicia y da a conocer lo que es recto. Ustedes, los sobrevivientes de entre las naciones, todas las naciones, vengan, acérquense, reúnanse. No saben nada esos que erigen un ídolo de madera, esos que dirigen sus ruegos a un Dios que no salva. Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. Y hay esta pregunta crucial al final de esta cita. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo, el Señor, lo dio a conocer desde entonces? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Y miren como dice acá Isaías, pongan sus ojos en mí. El salmista dice,
hacia ti, Señor, levanto mis ojos. Isaías, la palabra del Señor, concordando, ¿no es cierto?, armonizando en esta profecía de Isaías. Pongan sus ojos en mí. ¿Israel solamente? No, todos los términos de la tierra. Y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra. Entonces, esto de poner la mirada en el Señor, que está en el Salmo 123 al inicio, no es una cuestión muy simplona. No es una cuestión así que, ¡ay, qué linda la poesía, qué lindo el Salmo! Sino que es central esta idea y esta verdad que está detrás de esta idea, de esta expresión poética, que es la salvación misma. Termina diciendo Isaías, otra vez digo, miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Como segundo punto, yo les dije que aquí en el Salmo hay una ilustración que muchas veces se usa, no estas necesariamente, pero en un mensaje generalmente uno trata de entregar ilustraciones para que se entiendan ciertas verdades, ¿verdad? ¿Es cierto eso? Una ilustración, algún ejemplo. Bueno, el salmista la usa. Y dice la ilustración, o ¿cuál es la ilustración? Dice, nuestros ojos están puestos en ti, Señor y Dios nuestro. Y aquí viene la ilustración. Como los ojos de los siervos y las siervas que miran atentos a sus amos y a sus amas. Ahí está la ilustración. Es decir, está dando un ejemplo para poder enfatizar y que los que cantaban este salmo, tanto los peregrinos como hoy día nosotros que estamos leyendo este salmo, podamos entender. Y está diciendo que los ojos o que la mirada o que la confianza del salmista y de los que los acompañan está puesta en el Señor como los ojos de los siervos o de los esclavos a sus amos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué está usando esta ilustración? ¿Qué hacían y con qué motivo, con qué motivación los siervos o los esclavos ponían la mirada, ¿no es cierto?, en las manos sobre todo de quienes eran sus amos? Lo primero es porque de los amos eran sustentados. El siervo o el esclavo dependía en todo de quien era su señor, en todo, incluso su vida. Los siervos o esclavos eran parte fundamental para la sociedad, incluso no solamente aquí en el tiempo del salmista, sino que hasta tiempos bíblicos bien entrado el siglo I y siglo II y más. O sea, en el Nuevo Testamento, de hecho hay una carta que habla de eso. ¿Cuál será esa carta? ¿Se acuerdan? Es una carta muy breve, donde está Onésimo. Filemón. La carta a Filemón. Ahí hay una relación entre un señor y un esclavo, y que ambos terminan siendo hijos del Señor, ¿ya? Bueno, la sociedad en estos tiempos, los esclavos eran parte fundamental del sustento de la sociedad, y tenían bastante valor. Tanto así que los buenos amos cuidaban muy bien de sus esclavos. Los sustentaban de buena manera, para que pudieran servir también de buena forma en sus tareas. El alimento era una parte fundamental, como hasta el día de hoy. Más para un esclavo que debía servir día a día. El salmista entonces aquí hace este paralelo o esta ilustración teniendo en este sentido al Señor, su Dios, como este sustentador. Como un siervo, como un esclavo que mira la mano de su Señor cuando le va a entregar el sustento, cuando le va a entregar la comida. Pero también se miraba, o los siervos o los esclavos miraban las manos de su amo o de su ama para recibir órdenes. También la mano de su amo podía moverse de una manera particular, de modo de indicar alguna función en especial. En las películas es muy vistoso eso, sobre todo cuando son películas de época, ¿no es cierto? Algún gesto con la mano. Algún gesto con la mano significa fuera o ven, y sin que dijera nada, y las personas o los siervos que querían servir de buena manera a su señor, a su amo, hacían caso al movimiento de las manos. Entonces, los siervos estaban atentos a servir de manera pronta para agradar a su amo en lo que fuese necesario. Y de alguna manera el salmista también está diciendo eso, es decir,
mi esperanza o mis ojos están puestos en ti, Señor, no solamente para el sustento, sino también para saber qué es lo que dices. ¿Qué es lo que dices? Así como un siervo está atento a la mano de su amo o de su ama en un gesto cualquiera, para yo también ser obediente y servirte. Y por último, también estaba el amo o el ama y sus manos para castigar o para otorgar perdón. También la mano de los amos podía ser usada para castigar a sus siervos o incluso también para otorgar misericordia. Ciertamente el salmista aquí, en este salmo, se refiere a este gesto de una mano del Señor con perdón y misericordia. ¿Por qué? Porque está apelando, si ustedes se dan cuenta en el salmo, a la bondad del Señor. No está apelando a otra cosa. Señor, muéstranos bondad. De hecho, el verso 3 lo pone entre signos de exclamación. Muéstranos tu bondad, Señor. Muéstranos tu bondad. Ya estamos cansados. Después dice que nos desprecien. Entonces, esta ilustración, como segundo punto, que usa el salmista, nos está diciendo, o está diciendo a los que siguen, ¿no es cierto?, este salmo, a los peregrinos que iban caminando hacia Jerusalén, no tenemos que olvidar que ese era el contexto donde se cantaban estos salmos, estaban diciendo, Señor, nosotros miramos y te miramos a ti, pero no solo por mirarte y porque eres el Dios soberano, que es importantísimo, miramos a ti como un siervo, como un esclavo, mira a su amo o a su ama, mira las manos para saber cuándo actuar y cómo actuar en obediencia para esperar el sustento, pero también para recibir de ti, Señor, perdón y de recibir misericordia. Y como yo les decía, como tercer punto, vemos en el Salmo que el salmista, que la palabra del Señor está expresando aquí, que está pidiendo y está suplicando por bondad ante una situación difícil y puede encontrar y quiere encontrar consuelo. La parte final del Salmo nos da entonces aquí la razón de fondo del por qué el salmista busca a su Señor, busca a su Dios, de tal manera que éste le muestre bondad, porque eso es lo que está pidiendo. Así como el Salmo 121, el autor mostraba congoja, si ustedes recuerdan, mostraba frustración porque estaba en medio de un mundo, de una sociedad hostil, de personas paganas, o como yo les decía, eran personas buscapleitos, ¿no es cierto? Y que era imposible vivir en paz. El salmista en este salmo está cansado, como dice el verso 4, si ustedes pueden seguir la lectura ahí, cansado de los soberbios. Está cansado de personas que hacían mofa de él, es decir, se burlaban, probablemente de su humilde condición, según el verso 4. El salmista vivía entre personas que mostraban desprecio por él, dice el verso 3. En el verso 4, la palabra que leemos como burla, en el original, es la palabra que en español es menos conocida. Es muy menos conocida que burla. En español, la traducción, podríamos decir, más cercana del hebreo es lo que se conoce como escarnio, que es muy poco conocida y la usamos muy poco hoy día. Escarnecer o la palabra escarnio, y que no es otra cosa que poner en ridículo en alguien, sí, es como burla, pero poner en ridículo a alguien, pero ante otras personas. Es decir, yo me puedo burlar de una persona estando solo, y me puedo reír y me puedo burlar, incluso de muy mala manera. Pero el escarnio es esa palabra que es la burla ante público, ante muchas personas, o al menos ante más de dos. Y eso es lo que está diciendo allí el original. El salmista en el verso 4 dice, ya estamos cansados, traduciéndolo con esa palabra que yo le digo, cansados del escarnio por parte de quienes todo lo tienen. ¿Ya? Entonces, esta expresión que está usando el salmista nos está dando el fondo del por qué está pidiendo, Señor, muéstranos tu bondad. Estamos cansados, yo estoy cansado y quienes están conmigo, porque otra vez, para mí pero también para el resto, de que nos hagan escarnio. Tanto el verso 3 como el verso 4 repite otro término que nos dice mucho de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado o ha sentido el salmista, que es desprecio. Fíjense el verso 3 y el verso 4.
Muéstranos tu bondad, Señor, muéstranos tu bondad. Ya estamos cansados de que nos desprecien. Y después al final del verso 4, cansados de que los soberbios nos menosprecien. Y es interesante poder entender también el significado de esta palabra. Porque tanto el desprecio, ¿no es cierto?, como esto de ser mirado en menos, justamente tiene esa connotación. Porque lo contrario de desprecio es aprecio, ¿ya? Y el desprecio significa quitarle el valor a algo. Es decir, Señor, me miran como algo que no tiene valor. En vez de que nos aprecien, ¿no es cierto?, nos están despreciando. Ustedes no tienen ningún valor. No tienen, para nosotros, que son las personas que la hacían escarnio, ustedes no tienen ningún valor. ¿Quiénes entonces, o de parte de quién venían estas burlas o escarnios y un desprecio hacia él y hacia sus compañeros? El verso 4 nos dice que eran personas que, entre comillas, según la Reina Valera contemporánea, todo lo tienen. En el original, la palabra es traducida al castellano como un opresor. Ahora, ¿quién es un opresor? Este opresor puede ser de tipo económico. Es decir, pueden haber sido personas ricas y con el poder que da la riqueza buscaban oprimir a los débiles y tratarlos con desprecio, como que no valían nada. Pero también, hermanos, existe y puede ser un opresor alguien de tipo político. Y alguien con poder político, ¿no es cierto?, el poder que otorga una posición, sin ser necesariamente rico, puede oprimir. Y puede despreciar a otros. Pero también puede ser un opresor de tipo militar, que a través de su fortaleza física o por medio de las armas que le dan poder, puede intimidar y despreciar a otros. Entonces, aquí podemos ver un abanico de posibilidades, de esos que lo tienen todo. No solamente tiene que ver con algo que tenga que ver con la riqueza o con el poder económico, sino que también puede ser del poder político o de un poder militar. Y hoy día en la sociedad eso existe hasta el día de hoy. Es decir, hay personas, por ejemplo, el poder que dan las armas. Podemos ir a meternos a un barrio muy malo, a una pobla muy mala, donde las personas no pueden tener ni uno, pero tienen un arma y con eso tienen poder y oprimen y desprecian a otros. ¿Cuánta gente hay, como está en la jerga, ¿no es cierto?, del narcotráfico, los soldados? Que son personas que le pasan un arma y sirven al narcotraficante, pero son personas que no tienen dinero. Muchos de ellos hacen eso por la droga misma o por un poco de dinero para poder comprar alimento para su familia. Pero tienen poder. Entonces el salmista aquí está identificándose con toda esta gama de posibilidades. ¿Ya? Curiosamente, el salmista, para terminar este punto, no pide que Dios actúe a su favor derrotando o vengando a esas personas que se burlaban de él y se burlaban de otros como él. Como son, por ejemplo, en algún momento quizás va a ser bueno, en un año más, no sé, poder poner atención y predicar los famosos salmos imprecatorios. Porque allí sí que el salmista le pide a Dios que intervenga. Miren, ejemplo de salmos imprecatorios. Voy a leer en el Salmo 35, para que ustedes vean y comparemos con lo que el salmista pide aquí, porque el salmista está de alguna manera orando. Miren lo que dice el Salmo 35, primero los versos 9 y 10. Entonces yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles, tú libras de sus opresores a los menesterosos. Pero miren cómo termina o cómo agrega en el mismo Salmo, en los versos 19 en adelante. No dejes que se burlen de mí, parecido a lo que estamos en el Salmo 123, ¿verdad? No dejes que se burlen de mí. Los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo. Esos que hacen señas, que se hacen señas con los ojos, son gente que no busca la paz, sino que urden planes engañosos en contra de gente inocente.
Se carcajean al hablar de mí y exclaman, ¡ja, ja! Miren lo que hemos llegado a ver. Pero tú, Señor, eres testigo. No te quedes callado ni te alejes de mí. Señor, levántate a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Señor Dios, júzgame según tu justicia para que nadie se burle de mí. Que nadie piense en su corazón, se cumplió nuestro deseo de verlo derrotado. Que la vergüenza y la confusión sean para los que buscan mi mal. Que se queden avergonzados y confundidos los que se engrandecen contra mí. Distinto a lo que está pidiendo el salmista en el Salmo 123. Señor, muéstrame tu bondad. No está diciendo, hazme justicia. Señor, muéstrame tu bondad. Y miren, de una manera quizás mucho más explícita, el Salmo 109. Salmo 109, que es un salmo imprecatorio, donde también está pidiendo el salmista, de este autor de este salmo, palabra del Señor también, lo que dice el Salmo 109, los versos 6 en adelante. Escuchen cómo expresa el salmista aquí. Somos tan pecadores, 109, estoy leyendo el 106. Se me dio vuelta el 9. Aquí está. Refiriéndose a esos enemigos o a esos que se burlan. Que los juzgue un juez injusto. Y está todo con exclamaciones. Que el maligno lo condene. Que sea declarado culpable. Eso es lo que deseaba el salmista. Que su oración revele su maldad. Que sus años de vida se reduzcan. Y que otro se quede con su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos. Es decir, quería que se muriera. Que se queden huérfanos sus hijos. Que se quede viuda su mujer. Que sus hijos se queden sin techo. Y que mendiguen el pan lejos de sus ruinas. Que sus acreedores les quiten todos sus bienes. Que gente extraña los despoje de sus posesiones. Que nadie tenga de él misericordia. Que nadie compadezca a sus huérfanos. Que no quede rastro de sus descendientes. Distinto el énfasis que nosotros vemos en el Salmo 123, donde una y otra vez el salmista está diciendo, Señor, muéstranos tu bondad. Es decir, al salmista le basta experimentar la bondad de Dios para ser consolado. Señor, ante estos que se burlan de mí, hasta esos que hacen escarnio público, que es redundante, porque el escarnio significa eso. Señor, muéstrame tu bondad. Eso, Señor, me va a entregar consuelo. Ese es su consuelo. Ante esos opresores que hacen escarnio y muestran desprecio por él, y quizás por sus amigos o familiares, le basta la bondad del Señor. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nosotros, hermanos? Tomando la misma ilustración primero del salmista, de un amo, de un señor, con la relación con su siervo, con el esclavo. ¿Será que miramos a nuestro Dios y Padre y a Cristo Jesús como nuestro Señor? Porque si Él es el Señor, si Cristo es el Señor, necesariamente nosotros somos sus siervos. Esas son las palabras y las ideas y las verdades detrás de que el Señor se diga Señor y que nosotros le digamos Señor. Necesariamente nosotros seremos siervos del Señor. En este sentido es muy importante entender que no podemos llamar a Cristo nuestro Salvador si no le llamamos Señor. El Señor que tenía esclavos o siervos dependía de su mano el matarlos o dejarlos con vida. En ese sentido, si miramos a Cristo como Salvador, necesariamente también tenemos que mirarlo y tenemos que reconocer allí también su señorío. Debemos tener una relación que implique que Él es nuestro Señor. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque este señorío de Cristo está relacionado con esa verdad y con esa doctrina que es parte fundamental del Evangelio y que muchas veces sale a colación en los mensajes, que es la redención. ¿Se acuerdan los más nuevos lo que era la redención, lo que significaba redimir? ¿Ya? Redimir no es otra cosa que comprar por un precio. Y tenía que ver con los esclavos. Los esclavos podían ser redimidos por un señor que pagaba para dejarlos libres o que pagaba para que fueran
de su propiedad, pero vivir en libertad. Entonces, si nosotros decimos que Cristo es mi Salvador, pero no que es el Señor, es algo incongruente. Es Señor y también es Salvador. Porque ¿qué es lo que hizo Él? Pagó. Él redimió. Y redimió esclavos. Y te redimió a ti y me redimió a mí. Es decir, me compró y no pagó oro. No pagó dólares, sino que pagó con su propia sangre. Entonces, este sentido del Señor es importantísimo en lo que está en el Salmo y cómo estamos aplicando esto hoy día a nuestra vida. También debemos estar atentos a quién es nuestro Señor para vivir de acuerdo a su voluntad. En este gesto que puede ser el Señor, haz esto otro. Como lo hacían y lo siguen haciendo muchos esclavos hasta el día de hoy. Como segunda cosa, si Dios nos ha mostrado su inmensa misericordia, si Dios nos ha mostrado su inmensa bondad, como creo que todos los que estamos aquí podemos decir, sí, el Señor es misericordioso, sí, el Señor es bueno. Y eso lo ha hecho sin que ni siquiera nosotros lo pidamos. Porque si nos redimió, no fue porque nosotros le dijimos antes al Señor, Señor, sálvame o sácame de la esclavitud. El Señor nos da vida. El Señor nos muestra cuál es nuestro pecado. El Señor nos despierta de una muerte espiritual para acudir a Él. Recién allí. Es decir, sin que nosotros le pidamos, Él actúa. Como el caso del salmista. Él nos redimió. Él nos rescató, dándose a sí mismo como el precio de nuestra libertad y por el precio de esa libertad del pecado, de la muerte y del castigo eterno. Y la pregunta ¿es esto suficiente para ser consolado en este mundo corrompido? Así como el salmista diciendo, muéstranos tu bondad. El Señor nos está recordando hoy día, te estoy mostrando mi bondad. ¿En qué? En que al menos tienes una comida al día. Hay gente en este mundo, hermanos, que come una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y nosotros al menos tenemos una comida al día. Mucho o poco, pero al menos una comida al día. Señor, muéstranos tu bondad. Nos muestra esa bondad. Pero la bondad mayor de Dios a través de Cristo Jesús es que te sacó y te liberó de la muerte, te libertó del pecado. ¿Necesitamos algo más? ¿Podemos estar satisfechos en Cristo? ¿Necesitamos algo más que la bondad de Dios? ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando cantamos? Hoy día no lo cantamos. ¿Jesucristo basta? ¿Qué pasa? ¿Basta realmente? ¿O en nuestras congojas tenemos que apuntar a algo más y nuestros ojos no están puestos en Dios, sino que en falsos dioses? El Salmo nos lleva a la verdad que puesta la mirada en el Señor en medio de nuestros pesares, en medio de nuestras luchas, de las posibles burlas, de los posibles desprecios, de muchos debido incluso a nuestra fe, somos sostenidos y consolados. Miren lo que dice la carta a los Hebreos, muy en concordancia con esto, si la escritura es maravillosa, hermanos. ¿Qué dice allí? Hebreos 12, los versos 2 y 3. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, dice la palabra del Señor allí, consideren a aquel, es decir, a Cristo, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Es decir, poniendo la mirada en Jesús, vamos a tener fuerzas físicas, anímicas y espirituales, para que no se cansen ni se desanimen. Si hay alguien que sufrió en todo lo que tú sufriste, en todo lo que yo sufrí, de sufrir esa contradicción de los pecadores, de las personas que estaban a su lado, de sus amigos. Uno lo vendió, el otro lo negó, otros se quedaron pasmados ahí en la cruz, no sabían qué hacer. Eso lo sufrió el Señor. Y lo sufrió, entre otras cosas, para que ninguno de nosotros, no, si nadie entiende lo que estoy sufriendo yo, mentira. Nadie sabe lo que estoy sufriendo yo, mentira. Hay alguien que lo sabe muy profundamente y fue y es nuestro Señor Jesucristo. Isaías otra vez, lo mismo que cité delante, pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación.
porque yo soy Dios y no hay más. Y una última cita del Nuevo Testamento. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versos 14 y 15. Aquí está diciendo algo que está apuntando también al Antiguo Testamento. Y lo voy a recordar. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿De qué estaba hablando Juan aquí? O lo que quedó escrito en ese Evangelio. Que en el desierto, en un momento en que el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, andaba en el desierto, hubo una plaga de serpientes y que mordieron, ¿no es cierto?, mordieron a los israelitas. ¿Y qué es lo que sucedió? Le dijo Dios a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala para que todos los que miren la serpiente se sanen y no se mueran por el veneno. ¿Y qué está diciendo Juan aquí? Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué otra vez? Para mirar. Así como los israelitas miraron esa serpiente y fueron salvos de morir envenenados, el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz para que todo el que mire a Cristo, pero no solamente por mirar y salvarse, sino que mirar y poner, como acabamos de leer otras citas, mirar poniendo la fe en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús, en lo que hizo Cristo, por gracia, para ti y para mí. Eso significa salvación, eso significa vida eterna. Entonces, hermanos, que el Señor, mostrando su bondad, otra vez, mostrando su misericordia, como lo hace hasta el día de hoy, nos consuele día a día en tus luchas, en mis luchas, ante nuestros más fieros enemigos, ante los que se burlen, para encontrar en eso consuelo. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, gracias. Una vez más, no será mucho, nunca será demasiado expresar a ti adoración y gratitud por quien eres y también, Señor, por lo que has hecho por nosotros quienes formamos parte de tu pueblo. Señor, entendemos que todo eso lo has hecho solamente por gracia y para tu honra y para tu gloria. Señor, si nosotros hoy día somos tus hijos y estamos en tus caminos y nos has redimido y nos has rescatado, no es por otra cosa que por gracia. No hay ningún mérito en nosotros. Nosotros sí clamamos a ti como lo hizo el salmista. Señor, muéstranos tu bondad. Y Señor, lo has hecho. Y lo sigues haciendo hasta el día de hoy. Nos muestras tu bondad de distintas maneras, Señor. Y permite que eso, que la muestra de tu bondad, sea para nosotros consuelo. Sea para nosotros, Señor, alivio. Y sea para nosotros también, Señor, un aliciente para seguir marchando y para seguir caminando en la fe y para seguir perseverando en la fe. Fe en realidad, Señor, en la cual tú nos haces perseverar. Porque nosotros somos débiles. Y dependemos de ti. Y queremos, Señor, seguir dependiendo de ti. Porque allí hay seguridad. Allí, Señor, en ti hay salvación. Oramos, Señor, y lo hacemos con gratitud en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.